y es una consideración al concepto que tenemos de vinyasa. Vinyasa, sobre todo para los que nunca han oído hablar de eso o de yoga conocen poquito, entendámoslo de una forma muy sencilla como la simbiosis que se produce entre la respiración y el movimiento. Normalmente nosotros hacemos muchas veces una adecuación de la respiración al movimiento. Y muchas veces lo importante en esto del vinyasa es tener en cuenta que es al revés. Tú imagínate, tú puedes parar el movimiento, pero nunca podrás parar la respiración. Pues ¿por qué entonces siempre adecuamos la respiración al movimiento? Y no lo hacemos al revés. Entonces yo lo que les invito como reflexión es que ustedes valoren que la respiración va adelante y que la respiración te va a decir si estás ansioso, si estás estresado, si estás relajado, si estás languideciendo mucho. ¿En qué estado emocional te va a contar la respiración cuando practiques cómo estás? Y no solo eso, uno puede valorarlo desde el punto de vista del estado, pero luego hay algo muy interesante. El ciclo de la respiración, uno inhala, gestiona una pausa natural, uno exhala, gestiona una pausa natural que es un poquito más larga. Pues ¿cómo haces la inhalación? Te habla mucho de cómo estás. ¿Cómo haces la exhalación? Te habla mucho de cómo estás. Y cuando normalmente nosotros estamos practicando, gestionamos la idea de tengo que inhalar, tengo que exhalar y tengo que adecuarlo al movimiento, ¿vale? Pero la calidad de cómo hacemos la inhalación, la calidad de cómo hacemos la exhalación y la cantidad de posibilidades que tenemos en la inhalación y en la exhalación para ir con más sonido, con menos sonido, con más volúmenes, con menos volúmenes, con movilidades muy bajas, con movilidades más altas, con deformaciones torácicas, con asimetrizaciones y con otros instrumentos complejos, como puedan ser los cierres parciales, los cierres oclusivos, etcétera, etcétera. Hay todo un universo debajo solo del concepto de la respiración. Pues si ya es bastante complejo entender la respiración y gestionarla, imagínense cuando hablamos en yoga de vinyasa, del arte de sincronizar el movimiento a la respiración. Yo les hago este énfasis hoy al comienzo, porque a mí me gustaría que hoy se fijaran mucho en un concepto muy sencillo para entender cómo funciona la respiración, y es que todo lo que inhala sube y todo lo que exhala baja. Y de acuerdo a eso, en el asana, en los movimientos que diseñamos, están, de hecho, de alguna manera, para fusionar este concepto que llamamos de vinyasa, de movimiento y respiración, trabajando a la par. El vinyasa es mucho más complejo que esta simple y mera aproximación que estamos dando. Pero desde el punto de vista del hatha, para poder hacer nuestra práctica un poquito más profunda, les animo un montón a que exploren con mucha conciencia y atención cómo es nuestro vinyasa, es decir, cómo es nuestra aclimatación entre estos dos mundos, movimiento y respiración. Entonces, tú te observas y vas aprendiendo pequeños detallitos. Y yo te dejo un tip para hoy. A mí me encantaría que todo lo tapara, todos los huecos lo tapara la respiración. Me explico. Si yo subo los brazos y inhalo mientras los subo, haría así. Y todo este espacio hasta que termino de cerrar, quizás se me queda vacío. Cuando yo les hablo de tapar todos los huecos, es que cuando yo exhalo hasta el final. Y cuando yo inhalo hasta el final. Cualquier movimiento que hacemos, intenten que la respiración llegue hasta los bordes del asana, de cuando entro y de cuando salgo. No dejen huecos vacíos, ¿vale? Esa es una cosita muy interesante. Y la otra muy interesante que también me encantaría que tuvieran hoy es, normalmente, ¿qué porcentaje de tiempo calcularían ustedes que somos conscientes de nuestra respiración? Del 1 al 100%, ¿qué porcentaje creen que nosotros somos conscientes de nuestra propia respiración? Llegamos casi escasamente al 2%, lo mío que acaba de decir Tony. Entonces, con tan poca conciencia sobre la respiración, en materia ya de cuando estamos en el asana va a suceder lo mismo. Nosotros adecuamos movimiento y respiración, pero eso no quiere decir muchas veces que seamos conscientes de habitar la respiración. Porque tal vez la respiración, como la necesitas hacer, va a entrar en piloto automático y uno va. Pero ya entras en piloto automático, te olvidas de estar consciente de ella. ¿Por qué te lo digo? Porque ese es el otro tip que me gustaría que hoy tuvieras en cuenta.
la capacidad de estar presente a través de la respiración. No te quedes tanto solo pensando en el asana, acuérdate que llevas una pelota allá en el aire que es la respiración. La respiración tienes que seguir gestionándola con atención. No dejes que nunca caiga y se vuelva automática. ¿Por qué? Porque cuando uno refina esto, cuando uno dice me vuelvo un verdadero experto en materia de simbiosis entre movimiento y respiración, sucede la magia de que el efecto meditativo acontece en el movimiento. Y ahí es cuando uno encuentra ese punto donde el tiempo pierde velocidad o la gana, pierde sus cronos, su axioma, pierde variable. Nos quedamos en un espacio de pura conciencia, de unidad, de conexión. Y cuando todo esto lo hablamos muchas veces en yoga y se lo damos a la parte a lo mejor más espiritual, más profunda, no hace falta ir tan lejos. Si estamos verdaderamente presentes en una práctica de asanas, a través de la respiración, realmente puede ser muy transformadora. Por supuesto que hay muchas otras variables que ayudan en este viaje, pero solo con este primer axioma, mantener todos los huequitos tapados y tratar de habitar con conciencia, que cuando yo me despiste diga, no, vuelve, sigue respirando, vuelve, sigue respirando, consciente y sigo respirando, sigo respirando, sigo respirando. Y cuando yo la observo me doy cuenta cuando es compulsiva y uno va, sí, respiro consciente, pero me doy cuenta. Entonces la idea es que ustedes por la conciencia puedan equilibrar siempre en armonía las inhalaciones y las exhalaciones. ¿Vale? Intenten ser como el patrón de un reloj. Tic, tac, tic, tac. Para empezar, cuando ya uno sabe, estas reglas de juego cambian. Pero si nos quedamos hoy con esto, yo me quedaré súper contento. ¿Vale?